Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Nicolis Cano. Hoy, el día de hoy les voy a hablar sobre transfusiones sanguíneas. Yo soy interna actualmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá y presidenta de nuestro grupo de interés. El día de hoy nos está acompañando el doctor Santa Cruz, quien es internista y paliativista pues, de la Fundación Santa Fe también. Entonces, esta es la agenda que voy a tratar el día de hoy. Voy a hablarles un poco sobre historia, cuáles son los hemocomponentes, las transfusiones, las indicaciones de las mismas, las pruebas a tener en cuenta antes de realizar una transfusión sanguínea y las reacciones adversas que se pueden dar por las mismas, que es algo a lo que pues tenemos que estar muy atentos en caso de que algún día estemos presentes en este tipo de procedimientos. Listo. Entonces, para empezar, me parece que la historia en general tiende a ser muy como dinámica y nos habla mucho de cuáles son las creencias de cada época. Y respecto a las transfusiones sanguíneas, me pareció que es bastante interesante. ¿Cuál es la primera transfusión, la que podríamos considerar, entre comillas, la primera transfusión? Esta ocurrió en el año 1492 y el individuo al cual se le realizó esta transfusión fue el Papa Inocencio VII después de que éste cayó en coma. Entonces, ¿por qué digo que lo decimos como entre comillas que fue la primera transfusión? Porque no fue una administración de hemocomponentes de, digamos, vía sanguínea a vía sanguínea, sino que esta se dio por vía oral. ¿Qué fue lo que sucedió? Que pues, sujeto cayó en coma y un capellán realizó, digamos, la búsqueda de tres niños con el fin de que estos fueran donantes de sangre. Pero ¿de qué forma se hizo la administración de sangre? Esta fue por vía oral. Y pues, ¿qué sucedió? Que pues tanto el Papa como los tres niños que fueron los donadores de sangre, fallecieron poco después de este evento. Pero ¿de qué sirve que haya sucedido este evento? Que que se empezó a remarcar la importancia de la sangre para la vida y se empezó, digamos, a ser un poco más conscientes de cuál era la posibilidad de que esta fuera útil para, digamos, administrar vida o de forma paliativa para otras personas. Siento que esto puede ir muy de la mano con la perspectiva religiosa que es digamos, predominante en nuestro país y pues en general, que es cómo se ve la sangre como fuente de vida. Y pues que es un poco, digamos, un término que debería ser un poco incluso religioso. Listo. Para el año 1628, William Harvey publica el ensayo denominado el ensayo anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre en animales, en el cual se hace una descripción de la circulación de la sangre y va ampliando un poco el panorama de pues de cómo podría funcionar hacer una transfusión realmente. Y es para el año 1667, en específico el día 15 de junio de este año, en el que el médico francés Jean-Baptiste Denis realiza la primera transfusión de sangre. Esta fue con un donante que era un perro y un paciente que era un hombre enfermo de sífilis. Este procedimiento se realizó, en principio pareció que fue exitoso, pero hubo complicaciones tanto para el animal como para el individuo al que se le hizo esta transfusión. Aquí pueden observar un, digamos, dibujo de este evento en el que se puede observar de aquí del lado derecho pues el perro y el ser humano al que se le está pues realizando la transfusión. Y como esto fue, digamos, una vía un poco más directa, es decir, hay un medio que está conectando directamente pues al perro con el receptor de la sangre. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que les dije, tanto el animal como el individuo muri- murieron debido a una reacción hemolítica transfusional. Entonces, ¿qué dice el reporte de Jean-Baptiste? Que el evento fue exitoso, pero al tiempo después el paciente empezó a sentir fuertes dolores de órganos y orinar negro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este evento? Que este médico fue acusado de la muerte de este individuo. Sin embargo, fue posteriormente exonerado, pero pues esto no intervino en que las transfusiones de sangre fueran prohibidas hasta el año 1675. En este mismo año, en 1666, Lowery King, Edmund King en Inglaterra realizaron una transfusión de sangre, que fue, en este caso, fue sangre de cordero administrada
A Arthur Koga, que fue un clérigo, siendo que esta transfusión, en este caso sí se le hizo un cobro, digamos como dato curioso, un cobro al clérigo para poderle realizar este procedimiento. ¿Qué es lo que dice? Pues la historia que hubo un momento inicial de fama, porque en principio el procedimiento pareció ser exitoso, pero pues hubo no mucho tiempo después un desenlace mortal, razón por la cual, y teniendo en cuenta el otro antecedente, las transfusiones durante mucho tiempo se consideraron que eran un umbral inalcanzable y que era algo poco moral por realizar. Luego, en 1818, ya se hace la primera transfusión de humano a humano. Fue por James Blundell, que fue un médico gineco-obstetra y mostraba bastante preocupación por las hemorragias postpartos y por la mortalidad asociada a las hemorragias postparto, pues en mujeres gestantes. Entonces, él realizó un total de 10 transfusiones sanguíneas, 5 de ellas fueron exitosas, 5 de ellas posteriormente fallecieron. No, ¿y qué es lo que se menciona en su reporte, que fue publicado en 1826 en la revista Lancet? Que no fue debido a que no fue propiamente algo secundario a la transfusión sanguínea, siendo que estas se realizaron de humano a humano, sino que fueron secundarias a enfermedades de base que tenían estos pacientes, como lo eran cáncer o sepsis por otra razón. Entonces, durante varios años, esta práctica fue, digamos, realizada, pero no protocolizada. Incluso se intentaba buscar otras técnicas que pudieran, digamos, servir o ayudar bajo creencias falsas. Entonces, ¿cuál era una de estas creencias? Que el uso de leche humana, leche de cabra podía ser un sustituto de la sangre, debido a que se pensaba que las partículas de grasa que contienen, pues, estos tipos de leche se puedan convertir en células sanguíneas. Y pues yendo muy de la mano de que pues la leche es un elemento que es tan primordial, un alimento que es tan primordial durante los primeros años de vida y pues listo. Y para el año 1901, Karl Leinster describe el sistema de grupos ABO, siendo que esto vendría siendo un paso a paso en cómo realizamos las transfusiones sanguíneas y al día de hoy, cuáles son las cosas, elementos que tenemos en cuenta. Entonces, para 1903, Alfredo de Castelo y Adriano Sturley, quienes eran discípulos de Lancer, hacen la descripción de un cuarto grupo entre el grupo ABO, que serían las personas que son AB. Y pues que hay que tener en cuenta para las siguientes, digamos, peldaños o descubrimientos que se harían al momento de realizar transfusiones sanguíneas, es que en principio, lo que les decía, esta práctica se realizaba, pero había muchos problemas asociados, tanto a las reacciones transfusionales inmediatas y tardías que se presentaban, como las técnicas, y dentro de estos problemas era el problema de la coagulación que ocurrió durante el procedimiento. En principio, ¿qué era lo que se hacía? Que se hacía una conexión directa entre la arteria del donante y la vena del receptor. Pero ¿cuál era el problema, digamos, durante la administración? Era un problema de coagulación de muestras. Entonces, esto generó, digamos, bastante consternación o era una duda a resolver dentro de la comunidad científica y la comunidad médica. Y es en 1905 que el doctor Luis Agote, que es un médico argentino, empieza a realizar estudios para resolver pues, los problemas de coagulación relacionados a las transfusiones. Realizó múltiples intentos, que venían siendo tanto en cambiar los recipientes, o recipientes especiales, cambiar la temperatura a las cuales los hemoderivados o componentes se conservaban, pero eran todos, digamos, no fructíferos, hasta que logra descubrir o escribir el citrato de sodio, es un derivado del ácido cítrico que evita la formación de coágulos, siendo que es hasta más adelante que se le permite realizar una transfusión sanguínea, pues teniendo en cuenta todos estos parámetros que él ya había evaluado, que mejoraban, empeoraban o hacían, digamos, más óptima una transfusión sanguínea. Para 1908, Epstein y Gutenberg describen o encuentran el hecho de que el grupo ABO es un grupo que que es un factor que es hereditario, y es que se empieza esta, digamos, lema que conocemos incluso hoy en día, ¿ya? Que es que el grupo es un donante universal. Y otro
hecho o hito importante al momento, digamos, en toda la historia de las transfusiones sanguíneas, es lo que les decía, que son las formas en las que éstas se realizaban, que en principio se realizaban anastomosis, pero eso hasta 1912 que Alexis Carrel realiza realiza una transfusión directa en Nueva York por una anastomosis arteriovenosa entre el donante y el receptor, siendo que son técnicas que para la época eran innovadoras y que eran mucho más efectivas las que se estaban utilizando en ese momento. ¿Qué fue lo que le y cuál fue, digamos, su recompensa para después de realizar este descubrimiento, después de realizar estas y otras técnicas de sutura vascular, que este hombre ganara el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1912? Y volviendo un poco a Goethe, en 1914, el 9 de noviembre, luego de haber descubrido y probado el citrato de sodio en laboratorio y en animales, se le permite realizar una transfusión sanguínea entre seres humanos. Esta fue llevada a cabo en Argentina, en el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Ronson, 500 testigos, tantos médicos, académicos, el rector de la universidad, el decano de la Facultad de Medicina y demás directores e intendentes municipales, porque esto fue, digamos, un hito de bastante importancia. ¿Qué fue lo que digamos, cuál fue, digamos, el experimento que se llevó a cabo? Y es que un empleado de la institución donó 300 cc de sangre que se conservaron mediante la adición de este citrato de sodio, y esto fue transfundido a una mujer que estaba en un posparto inmediato y quien había tenido unas pérdidas considerables de sangre, siendo que a los 3 días de haberse realizado esta transfusión, la mujer ya tenía una recuperación y una evolución clínica favorable y se le pudo dar un egreso de forma exitosa. Entonces, fue así como este método de conservación de sangre se empezó pues a se empezó a expandir un poco más. Otro hito importante es que para 1935, John Ludy realiza la fundación del primer banco de sangre en la Clínica Mayo para los servicios de cirugía. ¿Esto con qué fin? Con que el hospital fuera un poco más ágil al momento de realizar donaciones de sangre, pues al momento de realizar donaciones, al momento de realizar transfusiones de sangre, en especial en servicios donde se tienden a requerir más, como son los servicios quirúrgicos. Y desde entonces, y pues basado en la experiencia que se dio durante pues en los primeros años en los que funcionó este banco de sangre, es que se consideraba que se recomienda iniciar transfusiones cuando la hemoglobina se encontrara un valor menor a 10 gramos de cilitro o cuando las pérdidas del volumen circulante superaran el 15% del volumen del paciente. Y para 1940, Landster, nuevamente junto a Alexander Solomon Wiener, descubren el antígeno RH, lo cual cambia este lema de que el O es un donante universal y pasa a que el grupo O negativo es un donante universal. Listo. Y hay varios hitos de importancia que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos fue pues un evento que fue un punto de inflexión tanto para prácticas morales como para avances científicos, siendo que las transfusiones no se quedaron atrás en el nivel de avances que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el año 1943 se hacen hay dos eventos de importancia. El primero es que se usó, digamos, es el primer uso formal de la solución CPD, que es citrato fosfato de estrosa, como anticoagulante en las transfusiones sanguíneas, y Pearson describe la hepatitis transfuncional luego de que se identificara una ictericia posterior a una transfusión sanguínea en un paciente al que fue transfundido durante estos años. Es decir, se empezó a ser consciente de que este método era un vector para la transmisión de enfermedades. Igual, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, durante 1945, se describe la globulina humana y en México se realiza la primera transfusión hecha
la primera transfusión de sangre en el norte del continente americano, con la cual ya fue llevada a cabo por los médicos Matías Beistegui y Francisco Javier Bertiz. Otro hecho importante, ya digamos acabando esta parte de historia, ocurrió en 1950, y es que Walter y Murphy realizan la fabricación de la bolsa de plástico para la recolección de sangre, y para este año ya se venían optimizando los equipos para la venoclisis, para la recolección y para la transfusión de sangre. Para 1975, durante la Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1956 y 1975, se empiezan a describir el síndrome de estrés respiratorio y realizan los primeros reportes de la lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, que es incluso hoy en día son uno de los riesgos más importantes a tener en cuenta al momento de realizar de realizar este procedimiento. Y para 1985 se inventa el test para la detección del virus de VIH, y posteriormente se van realizando más test para la descripción de virus y demás gérmenes que pueden ser perjudiciales y que pueden encontrarse dentro de la sangre y pueden ser transfundidos a un paciente que era previamente sano. Y ahora, ya acabando la sección de historia, voy a hablarles un poco sobre el transporte de oxígeno. Entonces, recordemos que la hemoglobina tiene dos cadenas, la alfa y la beta, las cuales sirven como anclaje para los átomos de oxígeno, para hasta 4 átomos de oxígeno que vienen en forma O2. Listo. Y también tener en cuenta que esta unión va a ser dependiente de qué factores, dependientes de la temperatura, del pH, de la concentración de PCO2, de la concentración de 2,3-difosfoglicerato, que van a mover la curva de saturación de oxígeno hacia una mayor saturación de la hemoglobina o una menor saturación de oxígeno en la hemoglobina, factores que hay que tener en cuenta incluso en día. ¿Y por qué esto es importante? Porque el aporte de los tejidos de oxígeno es producto, pues, del contenido que haya en la sangre, siendo que no es el único factor que va a intervenir, pero es un factor muy importante. De ahí al que pues históricamente se ha mencionado que la concentración de hemoglobina puede condicionar a un menor aporte, una caída en la concentración de hemoglobina, condiciona disminución en el aporte de oxígeno en los tejidos, y pues una hemoglobina que está completamente saturada va a va a aumentar el aporte a los tejidos. Es decir, ¿cuál vendría siendo el equivalente? Que además hemoglobina, mayor aporte de oxígeno a los tejidos, de ahí a la necesidad, digamos, una de las razones por las que buscamos que esta proteína siempre se encuentre en valores óptimos para evitar que el paciente pues tenga otras consecuencias y problemas relacionados con la hipoxia. Mm. Y ahora en la sección de hemocomponentes, estos son varios. El primero de los que les voy a hablar es la sangre completa, que esto hace referencia a la unidad de sangre tal y como está, es decir, está sin modificar, sin fraccionar y sin haber recibido ningún tipo de procedimiento adicional. El volumen en general que se recolecta de esta muestra son 510 cc, entre son 450 de sangre y aproximadamente 63 cc de el anticoagulante. ¿Cuál es la temperatura ideal para conservarla? Entre 2 y 6 grados centígrados, y esta puede usarse hasta 35 días después de extraída si la bolsa en la cual se hizo su almacenamiento se encontraba con el anticoagulante que viene siendo el CPDA1, que es citrato fosfato de esterosa adenina. Y pues, ¿cuál es la utilidad clínica de este componente? Realmente esta es una materia prima más que otra cosa para la extracción de otros. Mm. Tenemos la sangre total reconstruida. El volumen de esta tiende a ser aproximadamente 465 cc y resulta de la unión de un paquete globular y un volumen correspondiente de plasma fresco congelado, que no necesariamente son del mismo donante. Y es que es importante que en caso de que esto se use, debe ser usado las primeras 24 horas de su preparación, es decir, las primeras 24 horas en las que se hizo la unión del paquete globular con del plasma fresco concentrado. Si esta no se utiliza las primeras 24 horas, ¿cuál es la indicación? Que se deseche. Listo. Otro de los componentes es el concentrado.
de glóbulos rojos. Este se obtiene de la sangre entera y le extrae la mayor cantidad de plasma posible. ¿Cuál es el resultado? Aproximadamente 200 a 250 cc, siendo que para estos el hematocrito final viene siendo menor del 80%, es decir, 60-70%, con aproximadamente 80 a 100 cc de su volumen. Entonces, digamos, yendo más hacia la práctica clínica, si yo tengo un adulto que pesa 70 kilogramos de peso corporal, una unidad de concentrado de glóbulos rojos va a incrementar su hemoglobina aproximadamente a 1 gramo de cilitro y los glóbulos rojos van a aumentar entre 3 y 4 unidades porcentuales. ¿Cuál es la dosis a la que se debe hacer realizar la transfusión? Realizar la transfusión a 10 cc kilogramo de peso. ¿Y cuáles son importantes, qué es importante hay que tener en cuenta? Que se va a haber debe haber un correcto almacenamiento de los concentrados de glóbulos rojos, es decir, tanto a una temperatura ideal como en un ambiente adecuado. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir lesiones o problemas derivados de su almacenamiento que pueden llevar a que se acumulen contaminantes solubles que pueden poner en peligro al paciente, puede haber falla de órganos, coagulopatías, eventos cardiovasculares que incluyen un paro cardíaco que sea letal, siendo que estas complicaciones se van a presentar más en pacientes, pues que reciben una muestra contaminada y a quienes se les realice una transfusión masiva. Y pues se ha propuesto que se realicen que se ha propuesto el lavado de los glóbulos rojos para mejorar su calidad y el uso de dispositivos de autotransfusión en el procesamiento intraoperatorio para evitar pues que elementos contaminantes se transfundan al paciente. Listo. El cuarto elemento es el concentrado de Matías. Este es obtenido por procedimientos físicos, es decir, se le realizan centrifugaciones, retiro del buficoa, lavado y filtros especiales con el fin de limitar la cantidad de leucocitos contaminantes que pueden encontrarse en la muestra. Esto con el fin de disminuir el número de reacciones adversas que el paciente pueda presentar y que es importante que esté de usarse entre las primeras 24 horas de su preparación y en caso de que pues pasen más de 24 horas, lo ideal sería desechar estos elementos. El quinto elemento es el plasma fresco congelado, el cual viene siendo una preparación entre el plasma con un conservante que va a ser anticoagulante. Este debe almacenarse a menos 18 grados centígrados, idealmente a menos 30 grados centígrados las primeras 6 horas después de su recolección. Listo. Entonces, ¿qué es importante? El volumen de esta muestra va a ser de entre 200 y 250 cc y su duración máxima va a ser de hasta 1 año si esta se conserva a menos 30 grados centígrados. Y también importante que en qué momento puedo yo hacer la separación del plasma de la unidad de sangre entera. Esto la puedo realizar en cualquier momento hasta 5 días después del vencimiento de la sangre total. Y ahora vamos a tener, digamos, dos tipos de plasma. El plasma refrigerado, que es cuando este se conserva a menos 18 grados centígrados o menos, y este puede utilizarse hasta 5 años después de la fecha de la recolección. Y si no se hace un congelamiento, digamos, tan restrictivo, se le designa plasma líquido y es cuando este se almacena a menos 5 o 6 grados centígrados y eso va a tener una fecha de vencimiento que es un poco más corta, es decir, hasta 5 días, 5 días del vencimiento de la sangre entera de la cual fue extraído. ¿Y cuáles son los momentos en los que yo voy a considerar transfundir plasma fresco congelado? Es en pacientes en los que tengan una deficiencia de un factor de coagulación que haya sido detectada, como lo son los factores 5, 8 y 11 y que los pacientes no puedan ser tratados por el factor de coagulación específico o si estos productos no se encuentran disponibles. ¿Cuál es la dosis de transfusión? Entre 15 y 30 cc de peso corporal, de kilogramo de peso corporal, pues de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.
y realmente muy pocas condiciones adicionales para la administración de plasma fresco congelado. Mm. Ahora, el crioprecipitado es hacer referencia a un concentrado de proteínas de alto peso molecular que es obtenido a partir del plasma fresco congelado. Esto viene siendo una porción crioinsoluble de plasma que se precipita por procesos de descongelación y resuspensión. El crioprecipitado que yo obtengo debe congelarse dentro de la hora siguiente a la preparación y se debe almacenar en temperaturas menores a 18 grados centígrados y puede usarse hasta un año después de la fecha en la que fue recolectado. Y que es importante debido a que para su administración se debe realizar una preparación que al momento de pues almacenarlo se haga una indicación de cuál viene siendo el volumen de solución salina que se le debe administrar al crioprecipitado o el momento que se vaya a utilizar. Y el último hemocomponente es el concentrado de plaquetas, siendo que este es preparado a partir de una unidad de sangre entera que, que no está refrigerada y que es no refrigerada a menos de 20 grados centígrados. Entonces, en las primeras 8 horas siguientes a la realización de la flebotomía, se debe separar el plasma rico en plaquetas y dentro de las 24 horas posteriores a la recolección se va a hacer la concentración de plaquetas para su centrifugación y remoción de sobrenadante y pues obtener este producto que viene siendo pues el concentrado de plaquetas. Ahora, respecto a los tipos de transfusiones, ¿qué es lo que les venía diciendo? Para todos que se debe tener el grupo BO y RH del receptor y el donante, siendo que pues en Colombia tenemos la ventaja de que es un procedimiento, digamos, todo el mundo sabe su tipo de sangre porque siempre va a estar en el documento de identificación de cada persona. Sin embargo, no hay que, digamos, confiarse únicamente pues en en este dato porque puede que haya habido errores al momento de que se haya hecho la tipificación del paciente en sus primeros años de vida. Entonces, lo que les decía, la transfusión se considera que es una medida paliativa, cuál es su objetivo hoy en día, restablecer la condición clínico-hemática del paciente, restaurar la calidad y el volumen de, de la sangre y restaurar las pérdidas de los elementos con el fin de asegurar la capacidad de sobrevida pues, del paciente. Entonces, en esta tabla se pueden observar cuáles son los tiempos límites para compensar y completar la infusión de hemocomponentes. Entonces, para la sangre total, cuando es ideal comenzar la transfusión, los primeros 30 minutos de removida la sangre te le removía la bolsa de sangre del refrigerador y hasta qué momento debería yo completar la infusión, las primeras 4 horas o menos si nos encontramos en una zona donde la temperatura ambiental es más alta. Para los concentrados de glóbulos rojos, lo mismo. Entre los primeros 30 minutos debo yo iniciarla y debo de completar la infusión las primeras 4 horas. Para los concentrados de plaquetas, debería iniciarse la transfusión de forma inmediata y debería completarse los primeros 20 minutos. Y para el plasma fresco congelado, se debería iniciar los primeros 30 minutos y completar en 20. Entonces es digamos, para el concentrado de plaquetas y de plasma fresco congelado, vendría siendo como pasarle un bolo de 16 kilos al paciente en 20 minutos. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Qué otras cosas importantes a tener en cuenta de las transfusiones sanguíneas? Lo que les venía mencionando, que vienen siendo pues la compatibilidad de los grupos ABO y RH. Y que es importante tener en cuenta que en mujeres que son RH negativos, que en quien se consideran pueden requerir grandes volúmenes de sangre, se debe realizar de forma temprana y rápida un inventario de la cantidad de sangre que tengo en mi banco de sangre y que le puedo administrar a esta paciente.
Y en caso de que no se cuente con la suficiente cantidad de sangre RH negativo y que se encuentre se trate de una mujer que se encuentre en edad reproductiva, que va a ser preferible que se le transfunda únicamente RH positivo mientras se estabiliza, y cuando la paciente se encuentre estable se realice una nueva transfusión con RH negativo, y las 2 siguientes horas a que se haya completado este procedimiento se le administre inmunoglobulina RH para prevenir pues procesos de inmunización en nuestra paciente. Ahora, ¿cuáles son los tipos de transfusiones? Tenemos la transfusión de sangre total, la cual tiene indicación únicamente en hemorragias masivas. ¿Por qué? Porque luego de 24 horas de que se haya realizado la transfusión de sangre, los hemocomponentes o los elementos que hemos transfundido van a empezar a perder su actividad, siendo que cuáles son los elementos que van a perder su actividad, las plaquetas, y adicionalmente dentro de 24 horas se va a observar que va a haber una disminución en la concentración de factores de coagulación, siendo que en este caso solo sería una suspensión de glóbulos rojos y de solución de proteínas, lo que yo les voy a administrar a mi paciente. Entonces, ¿por qué utilizaría esta? Porque pues estaría considerando yo este tipo de métodos pues en pacientes en los que esto se debe realizar, las transfusiones pues se deben realizar de emergencia, como son pacientes con hemorragias vacías. Y en caso de que considero reponer de forma rápida la masa eritrocitaria y la hemoglobina, yo quería realizar una transfusión de sangre entera. Ahora, otro tipo de transfusiones a tener en cuenta es la transfusión masiva, y la cual hace referencia a cuando se realizan transfusiones de sangre que exceden o se aproximan al volumen sanguíneo total del paciente en un periodo de 24 horas. ¿Cuáles pues consideraciones a tener en cuenta? Que el efecto de esto es que voy a tener un hematocrito del 30%, un concentrado del factor de coagulación de aproximadamente 65% y un recuento de plaquetas de aproximadamente 90% del paciente. Es decir, los valores que voy a obtener realmente van a ser alejados de realidad, es decir, no es un proceso que pues sea ideal. Y que es importante también que los pacientes a los que se les realice una transfusión masiva, la morbimortalidad es alta, no solo por el procedimiento como tal, sino en más que todo por las causas subyacentes, como, como las causas subyacentes de la hemorragia y las enfermedades preexistentes del paciente. Es decir, no se va a morir porque lo transfund dependiente de que lo transfundamos o no lo transfundamos, hay que tener en cuenta cuál es la enfermedad de base y la razón de esta transfusión, que puede llevar igualmente a la muerte de mi paciente, pero no por esto, pues yo debería, digamos, dimitir o diferir realizarla. Y pues que es importante en estos pacientes que se realice una monitorización adecuada, y que se discute, y pues que es importante de futuro definir nuevas estrategias para transfusión en este tipo de pacientes. Tenemos ahora la exsanguinotransfusión. Esa es una técnica que se utiliza más que todo en neonatos que tienen una incompatibilidad feto-materna, y esto es el proceso de hacer un poco más rigurosos que en otras poblaciones. En esto se utiliza sangre fresca que no debe tener más de 5 días de recolecta y que tenga una cantidad suficiente de 2,2,2,3 difosfoglicerato, porque por la forma en la que se comporta, pues la curva de saturación de hemoglobina. Y también se puede considerar en adultos en los que han sido intoxicados severamente con productos que fijan la hemoglobina. Ahora bien, tenemos la transfusión del concentrado de glóbulos rojos o paquete celular. Es importante aquí tener en cuenta evitar incompatibilidades entre los glóbulos del donante y la posibilidad que existen anticuerpos en el plasma del receptor. ¿Y cuál es el fin de realizar este tipo de transfusiones? Proporcionar una expansión del volumen sanguíneo, así como un aumento de la masa eritrocitaria.
Se utiliza en el tratamiento de pacientes anémicos que requieren incrementar su capacidad de transporte de oxígeno y viene estando indicada la transfusión de concentrado de hematíes en pacientes con anemia aguda hemorrágica, anemia crónica y considerar en cirugías programadas. Ahora, la transfusión autóloga de sangre viene siendo referencia a la sangre que se obtiene de la misma persona a quien se le realizará la transfusión. Esos son usualmente pacientes que van a ser llevados a cirugía electiva, pacientes con grupos sanguíneos raros o pacientes que por voluntad propia eh, difieren o niegan o no están de acuerdo a que se les haga una transfusión de una persona externa, pero pues que están en riesgo de requerirla. Entonces hay cuatro alternativas, viene siendo la donación preoperatoria, en el que se extrae la sangre del paciente previamente y de acuerdo a las necesidades. La segunda, la hemodilución normovolémica intraoperatoria, en la que la sangre se recolecta al inicio de la cirugía y se realiza y se utiliza durante o al término de la misma. Tenemos la colección de sangre intraoperatoria, en las que se recupera la sangre del campo quirúrgico de una forma aséptica y se reinfunde, y la colección postoperatoria, en la cual se utiliza la sangre que sale por drenaje quirúrgico con el fin de ir reinfundirla. Esto pues teniendo en cuenta que no es pues cualquier sangre que se drene del paciente, sino que se tiene que asegurar que no exista contaminación en la misma. Ahora tenemos la transfusión de concentrar plaquetas y pues si yo decido transfundir plaquetas va a depender de la condición clínica del paciente, del sangrado activo y sobre todo de la causa de la trombocitopenia, su conteo de plaquetas y la actividad funcional de las plaquetas. Listo. Entonces, ¿cómo puedo yo observar la respuesta a la transfusión, la respuesta terapéutica en estos pacientes? Cuando el paciente deja de sangrar en digamos, los primeros momentos, y o también existe la posibilidad de contabilizar el incremento del conteo de plaquetas. ¿Cuál es la recomendación? Que se utilicen 6 a 10 unidades, siendo que la dosis viene siendo de una unidad por cada kilogramo de peso del paciente. Entonces, ¿cuáles vienen siendo las indicaciones para realizar una transfusión de un concentrado de plaquetas? Entonces, tenemos el tratamiento profiláctico de la hemorragia en pacientes con enfermedades malignas o son leucemias o carcinomas, donde siendo que en estos la indicación es cuando el conteo de plaquetas es menor a 30.000. También tenemos pacientes con una púrpura trombocitopénica autoinmune que se encuentren con un sangrado activo, pacientes con trombocitopenia severa secundaria, también si hay un sangrado activo y mientras digamos, se logra hallar cuál es la causa en ese momento del sangrado. También en pacientes con una aplasia medular idiopática, cuando hay sangrado o cuando el conteo de plaquetas es menor a 30.000 y el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente o va a requerir un procedimiento odontológico tal y como es la exodoncia. También en pacientes con trombocitopenia secundaria, transfusiones masivas con sangre conservada por más de 24 horas en coagulación intravascular diseminada, pero pues en estos pacientes con 6D es importante tener en cuenta no solo que se puede realizar una transfusión, sino que se tiene que tratar la causa subyacente. Y también en pacientes que tienen anormalidades de las funciones de plaquetas, que viene siendo cuando el número de plaquetas es normal, pero hay algún tipo de déficit enzimático que me ocasiona que el proceso hemostático plaquetario no sea el ideal. También existe la posibilidad de hacer pues la transfusión de plasma fresco congelado, cual viene siendo la dosis estándar en estos pacientes, 10 a 15 cc, 10 a 15 cc kilo, y pasar en 4 a 6 horas según pues cuál es el estado clínico de mi paciente y qué tan rápido pues me lo permite o debería yo pasárselo.
Listo. Entonces, ¿cuáles son los usos o las indicaciones para realizar una transfusión de plasma fresco a congelados en los cuales la evidencia se ha visto que sí hay un beneficio real? Hay pacientes que tienen un sangrado postquirúrgico, es decir, una hipovolemia asociado a deficiencia de factores de coagulación, en pacientes con deficiencias hereditarias de factores de coagulación que no hayan sido bien clasificados mientras se realiza un diagnóstico definitivo, en pacientes con un déficit del factor 5. Siendo que siento que estos son la única fuente que ya siendo que de ponerle plasma frasco congelado sea la única vía la que yo pueda poder reponer ese factor en paciente, también en pacientes con un sangrado secundario de anticoagulante, pacientes con complicaciones hemorrágicas secundarias de enfermedades hepáticas, en también que puedo utilizar como un expansor de la bulimia, también se puede utilizar en el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica y en pacientes con hemofilia A. Esto que hay muy buena efectividad terapéutica, pero pues hay otros elementos que tal vez son un poco más ideales. Como tal, no está indicado en pacientes cuya trombocitopenia se pueda resolver con terapias alternativas o con coadyuvantes. No está indicado como expansor para recuperación o mantenimiento de la presión oncótica y la presión arterial. Tampoco pues es una norma aplicarlo en pacientes como parte de un esquema, como parte integrante de esquemas de reposición predeterminantes, es decir, que se le aplica una unidad por tantos concentrados de otras hemocomponentes. Tampoco no estaría indicado para la prevención de hemorragia intraventricular de recién nacido en prematuro, como aporte de inmunoglobulinas, tampoco en uso profiláctico en pacientes con hepatopatía crónica, que van a ser llamados a procedimientos invasivos menores en pacientes con hepatopatía crónica, insuficiencia hepatocelular en fases terminales o tampoco está indicado como un aporte nutricional ni para la corrección de un efecto anticoagulante de la heparina. Tenemos también la transfusión de los crioprecipitados. En este caso, factor 5, el factor 8 de coagulación, el factor antimofílico, que puede ser concentrado a partir del plasma fresco congelado por precipitación en frío. Entonces, la dosis va a depender de lo que se pretenda corregir. Por ejemplo, en un paciente de 70 kilogramos se pueden utilizar entre 6 y 10 unidades de crioprecipitados, lo que vendría siendo una unidad por cada 10 kilogramos de peso. ¿Cuál es la indicación, pues, de la transfusión de crioprecipitados? El sangrado microvascular difuso, cuando la tasa de fibrinógeno es menor a 1 gramo litro, sangrados o procedimientos invasivos en pacientes con enfermedad de von Willebrand, desfibrinogenemias, déficit del factor 13 y correcciones hemostáticas post-fibrinólisis terapéutica. Es importante tener en cuenta, pues también se puede realizar transfusión de granulocitos, que en este caso las pruebas a realizarse previas son las mismas que en otros pacientes, y la politransfusión de hemocomponentes. ¿Y cuál viene siendo el paciente politransfundido? El que ha recibido 4 o más unidades de hemocomponentes, así como el que recibió estas un número de unidades y que se ha considerado que el reemplazo de la bulimia ya ha sido mayor a 50%. Y como esta guía que salió el año pasado, en el que se hizo, pues se evaluaron 45 ensayos controlados aleatorizados de más de 20.000 pacientes, en el que se comparaba la transfusión restrictiva basada en hemoglobina, es decir, en un punto de corte de 7 puntos, versus una transfusión liberal, que vendría siendo un punto de corte entre 9 y 10 puntos de hemoglobina. Y también se realizó, pues, la revisión de ensayos controlados aleatorizados en población pediátrica para ver también la comparación entre el umbral de transfusión restrictiva y liberal. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Que pacientes adultos hospitalizados que estén estables hemodinámicamente
Se recomienda una estrategia de transfusión restrictiva, es decir, cuando la concentración de hemoglobina es menor a 7 puntos, siendo que esta es una recomendación fuerte con una evidencia de certeza moderada. Y pues que podemos considerar otros umbrales, por ejemplo, 7.5 para pacientes sometidos a cirugía cardíaca o 8 puntos para aquellos que van a ser sometidos a cirugía a una cirugía ortopédica grande o que tenga una enfermedad cardiovascular de base. La segunda recomendación viene siendo para pacientes adultos hospitalizados con trastornos hematológicos y oncológicos en los que se sugiere una transfusión restrictiva igualmente, considerándola cuando el punto de hemoglobina es de 100 puntos. Listo. Y la tercera y cuarta recomendación viene siendo para población pediátrica. Entonces, la recomendación número 3, niños críticamente enfermos que tengan riesgo de enfermedad crítica, pero que en este momento están estables hemodinámicamente y no tienen una hemoglobinopatía, condición cardíaca cianótica y una hipoxemia severa. En este caso, la transfusión también debe seguir digamos, un esquema restrictivo que viene siendo 7 puntos o menos. Y tenemos la recomendación número 4, que es para niños que están estables hemodinámicamente, pero que tienen una cardiopatía congénita. Y en esto, pues el punto de apunte va a depender de la etapa de reparación quirúrgica en la que se encuentren. Aquellos a los que se les hizo una reparación biventricular, 7 puntos. Aquellos en lesión de un ventrículo único, 9 puntos. Y para cardiopatías congénitas no corregidas, puedo considerar 7, moverme entre 7 y 9 puntos, pues de acuerdo a la condición clínica del paciente. Listo. Esta viene siendo una tabla en la que se encuentran las recomendaciones de la transfusión de plaquetas, lo que les decía, en su uso profiláctico y dependiendo de otras enfermedades. Entonces vamos a tener diferentes puntos de corte en la no indicación, dependiendo de los pacientes que tienen una trombocitopenia de 10.000 número de 10.000 o menos plaquetas, se debe considerar realizar una transfusión en pacientes que están críticamente enfermos o pacientes con una falla de la médula ósea que sea crónica y irreversible que estén en una terapia invasiva. También se puede considerar pues, también en pacientes que tengan una falla la orgánica se puede considerar a un punto de corte de 20.000 y preprocedimiento se puede considerar si el punto de corte es menos de 20.000 y yo necesito ponerle al paciente un catéter venoso central, si necesito realizar una punción lumbar y tengo plaquetas de 40.000, si voy a realizar una biopsia percutánea al hígado y tengo plaquetas de 50.000 o menos, si voy a realizar una cirugía mayor y tengo plaquetas de 50.000 o menos, si voy a realizar anestesia epidural y tengo unas plaquetas de 80.000 o menos, o si es realizar una neurocirugía o una cirugía oftalmológica que va a entrar al segmento posterior. La indicación sería de 100.000 plaquetas o menos. Y de forma terapéutica, en sangrado activo lo considerar si la paciente tiene plaquetas menores a 50.000 en pacientes politraumatizados con una injuria cerebral ocular y con una hemorragia intracranial cerebral, el punto de corte viene siendo 30.000. Y para sangrado que no sea severo, el punto de corte, 30.000 plaquetas. Esta también es una tabla de indicaciones, esta la saqué de UpToDate, en las que nos va pues a hablar de la indicación de transfusión del producto sanguíneo, que viene siendo pues un compendio y resumen de lo que ya hemos venido hablando. Pero pues por ahora de tiempo no me voy a tener en esta tabla. Ahora, ¿cuál es lo que les mencioné al principio? También es importante tener en cuenta las pruebas serológicas. Entonces, primero, pues hacer una buena detección del tipo de sangre. ¿Y por qué es importante, en qué casos debería yo realizarla? En pacientes que
se pueden llegar a beneficiar de una transfusión, es decir, si yo sospecho que la necesite, puedo ir agilizando este proceso. Entonces, para el tipo de sangre existen dos tipos pues, de procedimiento que vienen siendo el tipo forward, en el que se definen los antígenos ABO presentes en los glóbulos rojos del receptor, y el tipo reverse, en el que se hace una reacción del plasma del suero del paciente contra los glóbulos rojos del grupo reactivo AB para determinar cuáles son los anticuerpos contra antígeno A y B en mi paciente. Y pues este tipo de exámenes va a ser necesario siempre que se solicite una transfusión de glóbulos rojos y se realicen todas las muestras del paciente. Y tenemos también las pruebas de detección de anticuerpos, que en esto se va a analizar el plasma o el suero del paciente para detectar anticuerpos contra antígenos de glóbulos rojos, incluido el anti-RHD. Listo. Y pues de este lado tenemos las pruebas COMS, que son un ensayo serológico basado en anticuerpos. Entonces tenemos el COMS directo, también llamada prueba de antiglobulina directa o DAT, en el que se hace la detección de anticuerpos y o complementos que ya están presentes en la superficie de glóbulos rojos, con el fin de demostrar el recubrimiento de los glóbulos rojos in vivo. Entonces, esto se realiza incubando los glóbulos en un tubo con un anticuerpo secundario que va a dirigirse contra las inmunoglobulinas humanas y o el complemento. Entonces, los glóbulos que se encuentran recubiertos con inmunoglobulinas y o complementos se aglutinarán por el anticuerpo humano, y esta prueba es positiva cuando el autoanticuerpo de glóbulos rojos, cuando se encuentra un autoanticuerpo de glóbulos rojos, es decir, anticuerpo propio del cuerpo pues, del paciente dirigido contra glóbulos rojos propios, o al anticuerpo, es decir, anticuerpos dirigidos contra glóbulos rojos extraños. Listo. También tenemos la prueba indirecta, también llamada prueba antiglobulina indirecta o IAT, en el que se realiza una incubación de eritrocitos reactivos con plasma sobre el paciente y al que se le va a agregar un anticuerpo secundario. Y va a ser reactiva, positiva, cuando ésta se aglutina, es decir, cuando el plasma del paciente tenga anticuerpos contra antígenos de eritrocitos reactivos, habrá una respuesta de aglutinación. Y pues tenemos las pruebas de aglutinación, las pruebas de aglutinación que se refieren a la aglutinación de glóbulos rojos en tubos de ensayo. Entonces tenemos la aglutinación de campo mixto, en el que se va pues, a realizar un patrón de aglutinación que se observa cuando hay dos poblaciones de glóbulos rojos, una de las cuales va a expresar un antígeno particular y otra que no. Y esta será observable, digamos positiva, si el paciente se ha realizado una transfusión en los últimos 6 meses. Vamos a tener una panaglutina, en el que va a haber una aglutinación de todos los eritrocitos reactivos con la misma potencia de aglutinación, y este hallazgo va a requerir pues, que el paciente se realicen más pruebas. Entonces, esta es una tablita de resumen de cuáles son las indicaciones para realizar las diferentes pruebas. Entonces, en pacientes que están con sangrado, en el que es probable que yo realice en el que la probabilidad de que yo realice una transfusión es moderada alta, yo debería hacer un testeo y un tipaje del tipo de sangre. Y en caso de que yo ya estoy como en aras de realizar la transfusión, pues hacer las pruebas cruzadas. Si el paciente, la probabilidad que yo le haga una transfusión, si lo que está sangrando es baja, pues voy a estar en una observación cercana y no se va a necesitar que se realice pues pruebas pretransfusionales, a menos de que el estado del paciente empeore o pues digamos cambie. En condiciones hematológicas, que son, digamos, de alta probabilidad de que se realice la transfusión, pues tener en cuenta cuáles son. Si pacientes con anemia heredadas, como es la talasemia mayor,
Debo empezar a considerar la fenotipificación o genotipificación de los glóbulos rojos y los exámenes de antígenos. Lo mismo, si hay pacientes por el control de una milietnia hematológica, voy a considerar pruebas especiales y pues el algoritmo nos habla básicamente cuáles serían las recomendaciones de acuerdo a la condición del paciente base. Y digamos, para embarazadas, pues tener en cuenta si son individuos RH y pues cuál es el riesgo y su inmunización. Ahora, el último tema del que les voy a hablar va a ser sobre las reacciones adversas. Entonces, tenemos las reacciones inmediatas y las reacciones tardías. Inmediatas se ocurren en las primeras 24 horas y tardías se ocurren posterior a este tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? La literatura en Colombia, el Instituto Nacional de Salud dice que para el año 2006 se reportaron 595 reacciones adversas a la transfusión de un total de 474.000 componentes transfundidos, es decir, una tasa de reacciones adversas de 12,5 por cada 10.000 componentes transfundidos. No encontré ningún dato que fuera más actualizado pues, para la población colombiana. Y pues dentro de las transfusiones, las reacciones adversas que se dieron que la gran mayoría fueron leves, 57 moderadas y 8 fueron de tipo severo. Entonces, ¿qué es digamos, importante en las reacciones adversas que tenemos las inmediatas inmunes y las que no son de tipo inmune? Entonces, dentro de las de tipo inmune tenemos la reacción hemolítica aguda, la cual consiste en una extracción de glóbulos rojos en el espacio intra o extravascular, que es producida por la interacción de anticuerpos del paciente contra los antígenos de los glóbulos rojos del donante. La gravedad de la reacción puede ser proporcional al volumen del producto incompatible transfundido. De ahí la importancia de que desde el principio se haga una vigilancia estrecha del paciente para asegurar de que no hubo, digamos, algún error en el procesamiento de las muestras que nos haya dado un resultado erróneo, es decir, una tipificación AB incorrecta. Entonces, en general, las destrucciones intravasculares son por incompatibilidad del grupo BO y estas tienden a ser un poco más dramáticas. Y las extravasculares son, en general, por incompatibilidad del RH y son más lentas y menos dramáticas que las incompatibilidades por ABO. También tenemos las reacciones anafilácticas, que también es una complicación rara de la transfusión de componentes sanguíneos y otros derivados del plasma, y esta puede ocurrir dentro de los primeros minutos del comienzo de la transfusión. Se va a manifestar, como conocemos, se presenta una reacción anafiláctica, la que puede haber inestabilidad cardiovascular, hipotensión, taquicardia, pérdida del conocimiento, arritmia cardíaca, choque, posiblemente reacciones respiratorias. Las cardiovasculares vienen siendo un poco más frecuentes, vemos por la vía en la que está llegando, digamos, este antígeno desconocido para el cuerpo. Y si esta no se realiza una detección y una intervención temprana, pueden ser potencialmente mortales. También tenemos la lesión pulmonar aguda por transfusión, que es uno de los efectos adversos que más se temen, que se presente luego una transfusión sanguínea. Su incidencia es baja, es de 1.000 por cada 10.000 transfusiones, y es decir, es mucho más baja que la de otros efectos adversos. Sin embargo, esto es una lesión, complicación que amenaza la vida, su mortalidad es de hasta el 10%, y porque se va a caracterizar por una insuficiencia respiratoria aguda y edema pulmonar no cardiogénico que se da durante o luego de la transfusión del hemocomponente, y que el paciente va a requerir de forma urgente que se haga va a requerir de forma urgente la ventilación mecánica. La etiología, a ver, digamos, hay dos teorías, digamos, una causa uno y una causa 2. Entonces, una causa uno en la que va a haber un único episodio en el que la transfusión de anticuerpos contra el antígeno leucocitario o anticuerpos antigranulocitos en pacientes
con antígenos afines a sus leucocitos, o un segundo caso en el que va a haber dos eventos coexistentes. El primero, un cuadro clínico receptor en el que hay una activación endotelial y un secuestro de neutrófilos, como lo pueden ser pacientes que estén sepsis o pacientes con trauma, sumado a la transfusión de sustancias que pueden modificar la respuesta biológica, es decir, que va a aumentar, digamos, esa activación endotelial y esa respuesta inflamatoria, llevando a que pueda haber daño endotelial y permeabilidad capilar que puede llevar a esta lesión pulmonar. También tenemos la reacción febril no reacción febril no hemolítica, que consiste en el aumento de la temperatura corporal en un grado más durante y externo después de la transfusión. Esto es más frecuente en pacientes politransfundidos y es debido a la presencia de leucocitos en el hemocomponente transfundido. También tenemos la reacción alérgica urticariante. Esta en general tiende a ser leve, se presenta en el 2% de las transfusiones y es común con todos los componentes. Y la sintomatología es la que ya no conocemos, que es propio de una urticaria, que viene siendo que presente prurito, eritema y enrojecimiento cutáneo. Este es un algoritmo a tener en cuenta al momento, pues, de que yo esté haciendo la vigilancia de un paciente transfundido. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues, si hay síntomas nuevos, cambios en los signos vitales durante las primeras 24 horas luego que se realizó la transfusión. Entonces, si se presenta alguno de estos síntomas, pues yo debería detener la transfusión, hacer una abordaje en el paciente con el ABCD, es decir, empezar a ver empezar a buscar cuál es el problema, cuál es la, digamos, condición que me puede más fácilmente o que inminentemente me puedes compensar o enviar a la muerte del paciente. Se deben iniciar tratamientos sintomáticos y considerar contactarme con el centro de transfusión. Y pues yo empezar a definir cuál es la posible causa. Entonces, pues en esta tabla que se las dejo, dependiendo de, digamos, el tipo de lesión, pues se puede observar cuáles van a ser las medidas que yo debería tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si es una reacción anafiláctica, yo puedo considerar epinefrina, que su dosis viene siendo 0,1 a 0,5 miligramos en pacientes adultos, el uso de antihistamínicos como es la clemactina, el uso de broncodilatadores o glucocorticoides, pacientes con TALI, lo que les decía, hacer una restauración inmediata de la vía aérea, considerar terapia ECMO y ventilación mecánica. Listo. Y para las reacciones no inmunes, dentro de estas tenemos la reacción por contaminación bacteriana. Este igualmente es poco frecuente y se produce porque los productos transfundidos están contaminados por bacterias de la piel o bacterias que se encuentran en la sangre del donante al momento de la recolección. Errores en el almacenamiento, problemas con el congelamiento o un descongelamiento incorrecto de las muestras. ¿Cuáles son los signos generalmente aparecen después del comienzo de una transfusión o que pueden demorar varias horas? Entre estos tenemos pacientes que empiezan con un comienzo súbito de fiebre alta, escalofríos y hipotensión, y en esto se va a requerir medidas de soporte y antibiótico de urgencia. También tenemos la reacción por sobrecarga circulatoria, que se produce cuando el paciente se le transfunde a un ritmo más rápido del adecuado. Hay mayor riesgo de sobrecarga en niños pequeños y ancianos, también en pacientes con compromiso cardíaco, pulmonar u anemia crónica que no toleran el incremento rápido de volumen. ¿Cuál es la sintomatología principal? Disnea, cianosis, autopnea, cefalea intensa, hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva, que se va a presentar durante la transfusión o un tiempo después de la transfusión que va a ser realmente corto. Entonces, ahora tenemos las reacciones adversas tardías. Entonces, primero, las de tipo inmune. Tenemos la reacción hemolítica transfusional retardada. En este tipo de reacción, es una reacción que se presenta en general entre los 5 o 10 días después de que se le ha administrado un hemocomponente que aparentemente era compatible.
Se puede presentar de dos formas. La primera, en un paciente que recibe por primera vez una transfusión y que se va a presentar con síntomas tardíos y muy moderados. ¿Qué voy a observar en estos pacientes? Anemia, aumento de bilirrubinas y un COMS directo que es positivo. Y la segunda forma de presentación es un poco más común, que es en pacientes que ya han sido previamente transfundidos. Hoy que en el momento de realizar la transfusión no se encontraron anticuerpos que fueran irregulares. También tenemos la púrpura posttransfusional, es una complicación rara, es potencialmente fatal y se puede dar tanto por la transfusión de glóbulos rojos como el de concentrado de plaquetas y es causada por anticuerpos dirigidos contra las plaquetas del receptor. Tenemos también la enfermedad de injerto contra huésped, es una complicación también rara de transfusión, potencialmente fatal, que ocurre en pacientes inmunodeficientes, como lo son pacientes con trasplante, que ha sido las que se les realizó un trasplante de médula ósea, y aunque también se puede presentar en pacientes inmunocompetentes transfundidos con sangre de individuos que tienen antígeno de histocompatibilidad compatibles. ¿Cuáles son los síntomas típicos? 10 a 12 días desde que se haya realizado la transfusión y va a haber fiebre, rasgo cutáneo, escamación, diarrea, hepatitis, pancitopenia. ¿Cuál sería la terapia en este paciente? Es una terapia de soporte porque hasta el momento no hay una terapia pues específica que se haya logrado desarrollar. Y por último, tenemos las infecciones por transfusión. Hoy en día son más raras que se presenten, por lo que les decía que incluso que ya hacia el año 1985 ya se empezaron a desarrollar las pruebas para la detección de estos eh, virus, parásitos y gérmenes. Entonces, ¿cuáles son más comunes? Es más común que se presenten VIH, hepatitis B, Chagas, malaria, citomegalovirus. Son menos comunes que el paciente pues se le haya hecho una transfusión de un virus de Epstein-Barr, de toxoplasma, de mononucleosis y demás. Y pues para terminar, también es una diagrama de Lancet en el que se ven cuáles son, digamos, ¿cuáles son los síntomas a los que yo debería estar atento en el paciente? Entonces, pacientes en los que se le empezó la transfusión, empecé con un incremento de la temperatura, yo entonces, pues, ser muy atento de cuál es el valor de incremento de temperatura. Si este es bajo, es decir, menos de 1 grado centígrado y no tiene más síntomas, yo puedo considerar que es una reacción febril no hemolítica. Si por el contrario es paciente que tiene un aumento de 1 grado centígrado de su temperatura basal, y tiene otros síntomas como lo son hipotensión, náuseas y vómito, yo puedo considerar que tanto una contaminación bacteriana como una posible hemólisis. Y para pacientes que pues ustedes pueden observar cuáles son las intervenciones que mayoritariamente son de soporte. Digamos, para pacientes que la sospecho de contaminación bacteriana, yo debería realizar hemocultivos y considerar antibióticos empíricos. Si el paciente está neutropénico, no debo reiniciar la transfusión. Y debo considerar, pues, hacer una evaluación de que si mi paciente va a entrar en sepsis y posteriormente, pues, en un shock séptico. Si el paciente, su aumento de la temperatura tiende a ser un poco más constante, lo mismo. Soporte, es decir, drogas antipiréticas, no reiniciar la transfusión, puedo considerar realizar hemocultivos y debo siempre, digamos, en estos casos de que se sospeche hemólisis como contaminación bacteriana, yo debo contactarme con pues el laboratorio, con el banco de sangre para que se investigue cuál fue la posible razón de que esta reacción haya ocurrido. Si no se está haciendo, digamos, un tratamiento juicioso de las pruebas recibidas o algún otro tipo de problema en la tipificación del paciente. También pacientes con síntomas alérgicos, entonces, dependiendo de cuáles son los síntomas, pues debo considerar si es un rash o si tal vez una respuesta más una respuesta de mayor grado. Entonces, en estos considerar, pues, detener la transfusión, el uso de antihistamínicos, notificar al laboratorio y, pues, digamos, en caso de que yo resuelva que sea un articario, yo puedo reiniciar la transfusión, cosa que no puedo hacer si considero que pues, el paciente está haciendo una posible
o su tendencia clínica es que haya sido una reacción anafiláctica. Ahora, pacientes con síntomas respiratorios, ¿qué puedo sospechar? Una anafilaxis, una sobrecarga al paciente, una lesión pulmonar o una reacción séptica. Entonces, ¿cómo se me va a presentar el paciente? Con disnea, taquipnea, hipoxemia, broncoespasmo, y además, ¿qué debería hacer? Detener la transfusión, eh, tratar los síntomas si está indicado, decir, considerar adrenalina, antihistamínicos, esteroides, en caso de que sospeche una anafilaxia. Debe hacer pues un cuidado de la vía aérea para evitar no perderla. Puedo considerar una radiografía de tórax con el fin de evaluar si hay infiltrados que sean sugestivos de un trali. Puedo considerar hemocultivos y pues me debería reiniciar la transfusión. Otros síntomas que puede presentar el paciente, lo que les decía, hipotensión, náuseas, vómito, tos, disnea, hipoxia. Estos pueden ser pues, las mismas causas de la diarrea, tanto anafilaxis como un trale, como una sobrecarga. ¿Qué debería hacer? Pues lo mismo que ya mencionamos. Detener la transfusión, hacer un manejo de soporte y notificar pues a mi banco de sangre. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Yo, Nicole, no, preguntas no, muy buena revisión, obviamente es un tema muy extenso. No sé, ¿me están oyendo todos bien? Sí, doctor, se escucha bien. Bueno, yo pensaría, digamos, hay como cosas básicas para recordar. Uno, las transfusiones de sangre total casi ya no se usan, han caído en desuso desde hace mucho tiempo por las razones que tú ya expusiste. Se usan simplemente los glóbulos rojos empaquetados cuando el paciente tiene anemia. En cuanto a las transfusiones de plaquetas, no se les olvide que los sangrados espontáneos con plaquetas por encima de 20.000 son muy raros, es decir, que sobre todo en el paciente hematológico se transfunde por debajo de 20.000 en presencia de fiebre e incluso por debajo de 10.000, en algunos casos hasta 5.000 plaquetas cuando las trombocitopenias son crónicas. Con respecto a la transfusión de granulocitos que mencionaste, creo que en el país no se dispone de esa técnica, pero sí se usan, sobre todo en los pacientes en quimioterapia, inyecciones que son factores estimulantes de granulocitos para evitar la neutropenia post-quimioterapia, que es una de las complicaciones más importantes y más graves después de la quimio. Y dentro de las reacciones transfusionales, no se les olvide, bueno, tú ya mencionaste todo, pero muy frecuentemente, agudamente también en los pacientes adultos mayores, evitar las transfusiones de grandes volúmenes por el riesgo de sobrecarga hídrica y no transfundir a los pacientes únicamente por el número, es decir, no porque el paciente tenga 7, 8 hemoglobinas, sino que eso va a depender de la funcionalidad del paciente y de los síntomas que el paciente tenga para definir si se beneficia o no de una transfusión de glóbulos rojos. Bueno, Listo, doctor. Gracias por acompañarnos. bueno, gracias a ustedes, chao. Hasta luego, que estén bien.